Hoy caminamos por un valle de sombras, no causado por la ausencia de luz solar, sino por un eclipse mucho más profundo y aterrador, un eclipse que ocurre en la propia constitución de la humanidad. Miramos a nuestro alrededor y vemos una epidemia silenciosa, una plaga que no ataca los tejidos de la carne, sino que corroe la sustancia viva de la voluntad y el sentimiento. La llamamos depresión y ansiedad, la etiquetamos como desequilibrios químicos, la tratamos con sustancias destinadas a silenciar el clamor del organismo, pero rara vez, o quizás nunca en la medicina convencional, nos detenemos a escuchar lo que el alma intenta decir a través de este dolor insoportable. Para comprender la verdadera génesis de este sufrimiento, necesitamos la valentía de rasgar el velo del materialismo que ha cegado a la humanidad moderna y mirar a través de los ojos de uno de los mayores visionarios del siglo XX, Rudolf Steiner. Lo que están a punto de escuchar no es una negación de la ciencia, sino una expansión necesaria de la misma, una visión que ha sido relegada al olvido por considerarse peligrosa para el statu quo de una sociedad mecanicista. Steiner nos advirtió con escalofriante precisión que llegaría el momento en que el alma humana, ávida de espíritu, comenzaría a devorarse a sí misma, y ese momento es ahora. Cuando observamos a un ser humano deprimido desde la perspectiva de la ciencia espiritual, no solo vemos un cerebro con bajos niveles de serotonina, vemos una tragedia cósmica que se despliega en los cuerpos invisibles que sustentan la existencia física. Para comprender la visión prohibida de Steiner sobre la enfermedad mental, primero debemos aceptar que el cuerpo físico es simplemente la cáscara más densa de nuestra existencia. El ser humano es una orquesta compleja compuesta por el cuerpo físico, el cuerpo etérico, arquitecto de la vida y la memoria, el cuerpo astral, portador de pasiones, dolores y deseos, y el ser, la chispa divina individual. La salud, según la antroposofía, es la armonía musical entre estos cuerpos. La depresión y la ansiedad son la disonancia, el caos sónico donde un cuerpo comienza a oprimir al otro, sofocando la vida. Lo que la medicina moderna llama enfermedad, a menudo es solo la etapa física final de una batalla que comenzó mucho antes en los reinos sutiles, una batalla por la posesión de la conciencia humana. Rudolf Steiner nos enseña que la era actual es la era del alma de la conciencia, un periodo evolutivo donde la humanidad debe conquistar su libertad espiritual, pero el precio de esta libertad es un profundo aislamiento. Nunca hemos estado tan solos, y es en este aislamiento donde las fuerzas adversas encuentran una salida. Steiner describió dos fuerzas titánicas que arrastran al alma humana en direcciones opuestas, intentando desviarla de su camino central. Por un lado tenemos las fuerzas de Lucifer, seres de falsa luz, de calor, de expansión, que quieren arrancarnos de la tierra, disolvernos en fantasías, en el egoísmo espiritual, en una huida de la realidad. La ansiedad, en su esencia espiritual, es a menudo un exceso de influencia luciferina. Es el cuerpo astral vibrando incontrolablemente, incapaz de anclarse en el aquí y ahora, viviendo en un futuro catastrófico imaginario, huyendo de la gravedad de la responsabilidad terrenal. La persona ansiosa está literalmente fuera de sí. Su cuerpo astral se está separando dolorosamente de su soporte físico etérico, como un incendio que consume una casa. Por otro lado, y quizás más prevalentes en el gris letargo de la depresión moderna, tenemos las fuerzas de Ahriman. Ahriman es la inteligencia fría, el espíritu de la gravedad excesiva, del materialismo, de la petrificación. Si Lucifer quiere alejarnos de la realidad, Ahriman quiere encadenarnos a ella, convencernos de que somos meros animales inteligentes, máquinas biológicas destinadas al polvo. La depresión profunda es el gélido abrazo de Ahriman. Es cuando el cuerpo etérico, que debería ser fluido, vibrante, lleno de ritmos vitales, comienza a endurecerse, a perder su plasticidad. El alma se siente pesada, el mundo pierde su color,
La esperanza se convierte en un concepto abstracto y distante, porque el ser humano ha sido separado de su fuente espiritual de alimento. Steiner fue enfático al afirmar que el materialismo no es solo una filosofía errónea, sino una verdadera fuerza patógena. Creer que no existe nada más allá de la materia enferma el cuerpo etérico. Es como intentar cultivar una flor en una habitación oscura. Sin la luz del concepto espiritual, la fuerza vital se marchita, y cuando la fuerza vital se marchita, el cuerpo físico se convierte en un ataúd para el alma, un peso insoportable de llevar. Pero profundicemos, porque la visión de Steiner es quirúrgica. Nos habla de la relación intrínseca entre ritmo y salud. El cuerpo etérico es, en esencia, un cuerpo de tiempo y ritmo. Todo lo que está vivo late: el corazón, la respiración, el sueño y la vigilia, las estaciones. La vida moderna, dictada por las máquinas y la tecnología, dominios puramente arimánicos, ha destruido el ritmo humano. Vivimos en una arritmia constante. Dormimos tarde, comemos productos muertos, somos bombardeados por luz artificial e información fragmentada. Esta arritmia ataca directamente al cuerpo etérico. Cuando el cuerpo etérico se debilita, ya no puede actuar como el mediador saludable entre el cuerpo físico y el cuerpo astral. El resultado: el cuerpo astral cae sobre el físico. Imaginemos el cuerpo astral como una sustancia eléctrica de alto voltaje y el cuerpo físico como un cable delicado. El cuerpo etérico es el aislante. Cuando este aislante se desgasta por falta de ritmo y significado espiritual, el voltaje del astral quema el físico. Esto se manifiesta como el dolor físico de la depresión, una fatiga crónica que ningún descanso puede curar y una irritabilidad constante. El ser humano siente literalmente que su alma le araña la carne. Steiner nos invita a observar con la mirada del espíritu lo que sucede durante el sueño. Durante el sueño, el cuerpo astral y el ser se desprenden de los reinos físico y etérico para recargarse en el mundo espiritual. Es un proceso de respiración cósmica. Para la persona deprimida o ansiosa, este proceso se interrumpe. Llevan consigo preocupaciones materialistas, miedo y falta de reverencia por lo sagrado hasta el umbral del sueño. No pueden soltarse verdaderamente. En lugar de ascender a las esferas donde residen los arquetipos sanadores, permanecen atrapados en una zona intermedia, una esfera subfísica de pesadillas y restauración incompleta. Se despiertan más cansados que al acostarse porque, durante la noche, libraron batallas inútiles en lugar de beber de la fuente de la vida. El insomnio no es solo un trastorno cerebral, es el miedo del alma a entrar en un reino espiritual que ha aprendido a negar durante la vigilia. ¿Cómo podemos esperar encontrar paz por la noche si pasamos todo el día afirmando, a través de nuestros pensamientos y cultura, que el espíritu no existe? Esta contradicción crea una tensión insoportable en la arquitectura oculta del ser humano. Sin embargo, hay un misterio aún mayor que Rudolf Steiner desvela, algo que toca la herida de nuestro tiempo: el debilitamiento del ser. El ser es el director, el maestro. Cuando el ser se debilita, los demás cuerpos, el físico, el etérico y el astral, se vuelven autónomos y anárquicos. La depresión suele ser señal de que el ser ha abdicado. Sin un ser fuerte que dirija la voluntad, los instintos del cuerpo astral dominan ansiedad, deseos compulsivos, o la inercia del cuerpo físico, depresión, letargo. ¿Pero por qué el ser está tan débil hoy? Porque no se nutre. El alimento del ser no es pan, ni agua, ni entretenimiento. El alimento del ser es verdad, belleza y bondad. Es pensamiento activo, concentración, meditación. En un mundo donde somos consumidores pasivos de imágenes e información prefabricadas, el ser se atrofia. Steiner dijo que pensar es un acto espiritual. Cuando dejamos de pensar activamente y nos limitamos a reaccionar a los estímulos externos, cedemos nuestra soberanía a fuerzas externas. El alma vaga a la deriva,
y un alma a la deriva es presa fácil de la desesperación. La visión prohibida aquí es comprender que la depresión puede ser, paradójicamente, una vocación iniciática fallida. La sabiduría antigua sabía que, para nacer en el espíritu, el hombre viejo debía morir. Existía la noche oscura del alma de los místicos. Hoy, muchos atraviesan esta noche sin saber que es una travesía. Sienten el vacío del mundo material, que es una verdad espiritual, ya que la materia misma está vacía, pero, al carecer del conocimiento del espíritu que llena este vacío, permanecen atrapados en el nihilismo. El dolor de la depresión es el dolor de un órgano espiritual que intenta nacer en un cuerpo que no le da espacio. Es la percepción correcta de que el mundo, tal como nos lo presenta el materialismo, carece de sentido. El error no reside en la percepción del sinsentido del mundo material, sino en la conclusión de que, por lo tanto, la vida carece de sentido. Steiner nos dice, el mundo material es maya, ilusión, o mejor dicho, es una escritura divina congelada. Si miras la escritura pero no sabes leer el espíritu que contiene, solo ves formas sin sentido. La cura no comienza drogando la percepción para hacer soportable la falta de sentido, sino aprendiendo a leer de nuevo la escritura divina, para volver a encantar al mundo a través de una nueva facultad cognitiva. También debemos considerar el impacto devastador de la dieta y el entorno sensorial. Steiner fue pionero en analizar cómo la agricultura industrializada, el uso de venenos químicos y el procesamiento excesivo despojan a los alimentos de su fuerza formativa. Comemos materia, pero no comemos luz condensada. Un cuerpo físico construido con alimentos pobres en fuerzas etéricas no ofrece una base sólida para el alma. Es como intentar tocar una sinfonía de Beethoven en un violín de cartón húmedo. La música no resuena. El cuerpo astral intenta interactuar con el físico, pero no encuentra resonancia, lo que genera una frustración subconsciente que emerge como irritabilidad y ansiedad. Además, la arquitectura de nuestras ciudades, las formas cuadradas, sin vida y grises, la falta de belleza orgánica, todo esto asalta la vista y, a través de ella, el cuerpo etérico. El alma humana anhela curvas, metamorfosis, colores vibrantes y vibrantes. Encarcelarla en cajas de hormigón bajo luz fluorescente es una forma de tortura lenta que llamamos vida moderna. Lo que Steiner propone es que la estética y el arte no son lujos, sino terapias. La belleza es el elemento donde el alma respira, la fealdad es donde se asfixia. Al profundizar en esta comprensión, nos enfrentamos a la realidad del karma. Para la mentalidad moderna, miope, esto es una ofensa. Queremos una cura en una pastilla, ahora. Pero Steiner nos recuerda que somos seres eternos en un largo camino de aprendizaje. Ciertas tendencias hacia la melancolía o la inquietud pueden ser ecos de vidas pasadas, nudos desatados que hemos traído para resolver ahora. No como castigo. El concepto de castigo es infantil y humano, no divino, sino como una necesidad de equilibrio. Quizás, en una vida pasada, fuimos excesivamente frívolos, ignorando la profundidad de la existencia, y ahora cargamos con un cuerpo que nos obliga, bajo el peso de la depresión, a mirar hacia adentro. O quizás fuimos excesivamente rígidos y dogmáticos, y ahora la ansiedad nos obliga a lidiar con la incertidumbre y la falta de control. Ver la enfermedad a la luz del karma elimina el peso de la victimización. Deja de ser ¿por qué me pasa esto? Y se convierte en ¿qué necesito aprender de esto? Transforma el sufrimiento inútil en sufrimiento creativo, y el sufrimiento creativo es el comienzo de la alquimia interior. Pero ojo, no se trata de resignación pasiva. La antroposofía es un camino de voluntad. Steiner no nos pide que aceptemos la depresión y nos quedemos en cama. Nos reta a fortalecer el ser para que pueda cargar con la cruz de los cuerpos inferiores. Es una batalla contra el dragón. El dragón de la depresión quiere devorarnos por inercia.
El dragón de la ansiedad quiere quemarnos con su fuego falso. El caballero, que es nuestro ser superior, debe despertar. Y este despertar a menudo comienza en el punto de mayor oscuridad. Es cuando tocar fondo se convierte en los cimientos de una nueva catedral interior. La ciencia materialista dice, estás roto, tómatelo en serio. Rudolf Steiner dice, estás en metamorfosis, y el dolor es la ruptura del capullo. No vuelvas a pegar el capullo, crece alas. Pero ¿cómo crecemos estas alas cuando ni siquiera tenemos fuerzas para levantarnos de la cama? ¿Cómo invocamos al espíritu cuando parece haber abandonado el universo? Aquí es donde entramos en el territorio de las prácticas de fortalecimiento oculto, ejercicios de voluntad y pensamiento que Steiner prescribió como remedios para el alma enferma del siglo XXI. El primer paso para escapar de este laberinto no es intentar sentirse bien de inmediato, ya que los sentimientos son volátiles y engañosos en esta etapa. El primer paso es buscar la verdad, objetiva y serenamente. Es comenzar a observar la naturaleza, no como un recurso, sino como un misterio. Steiner sugirió ejercicios sencillos, como observar el crecimiento de una planta, no analíticamente, sino con imaginación, sintiendo el ritmo de la expansión de la hoja, el florecimiento de la flor. Hacer esto diariamente durante 5 minutos comienza a restablecer el ritmo en el cuerpo etérico. Es fisioterapia para el alma. ¿Les parece demasiado simple a quienes sufren ataques de pánico o depresión profunda? No subestimen el poder de reconectar su respiración interior con la respiración del mundo. La enfermedad proviene del encierro en uno mismo. La sanación proviene de respirar con el cosmos. Ahora entramos en lugar santísimo desde la psicología espiritual, donde las verdades se vuelven tan agudas que pueden herir antes de sanar. Rudolf Steiner, en su vasta clarividencia, describió una figura monumental que todo ser humano debe encontrar en su evolución, el guardián del umbral. En las antiguas escuelas de misterios, el neófito se preparaba durante décadas para este encuentro. Hoy, en la vida cotidiana, el encuentro ocurre sin previo aviso, sin preparación, en el caos del metro o en el silencio ensordecedor de una habitación vacía. La depresión severa y la ansiedad paralizante son a menudo el rostro distorsionado de este guardián. Representa la suma de todo lo que aún no hemos redimido, la sombra colectiva de nuestras imperfecciones que bloquea la entrada al mundo espiritual consciente. Cuando el alma moderna, ávida de espíritu pero cegada por el intelecto, tropieza con este umbral, retrocede aterrorizada. Este retroceso es una crisis nerviosa. El alma percibe la inmensidad del más allá, pero, aterrorizada por su propia desnudez moral ante el guardián, se contrae violentamente. La depresión es esta contracción. Es la negativa subconsciente a cruzar el umbral porque nos sentimos indignos o no preparados. Pero el misterio se profundiza. Steiner nos advirtió que las fuerzas ahrimánicas, aquellas que desean la mecanización del hombre, tienen un interés particular en mantener a la humanidad en este estado de parálisis. Un ser humano deprimido es un ser humano cuya voluntad ha sido neutralizada. Y una voluntad neutralizada no puede crear un futuro, solo repite el pasado. La repetición mecánica es el triunfo de Ahriman. Observe los pensamientos de una persona en depresión profunda. Son circulares, obsesivos, repetitivos. No valgo nada. Nada saldrá bien. Estoy cansado. Este no es un pensamiento vivo. Es un pensamiento mineralizado y automatizado. Es como si una inteligencia artificial malévola hubiera pirateado el cuerpo mental y colocado un bucle de código destructivo que se ejecuta infinitamente. La visión prohibida aquí es comprender que estos pensamientos no son tuyos, son sugestiones, parásitos astrales que se alimentan de la sustancia de tu dolor. Identificarse con ellos es el error fatal. El primer acto de libertad es decir, este pensamiento de muerte está en mí, pero no soy yo. Y aquí tocamos la herida del sistema nervioso. Para la antroposofía,
El sistema nervioso es un sistema de muerte. La conciencia despierta. La fría lucidez que tanto valoramos se obtiene a costa de la vitalidad. Cuando pensamos, destruimos una pequeña parte de la vida orgánica del cerebro. El sueño la restaura. Sin embargo, en la ansiedad crónica, el proceso de muerte nerviosa no cesa. La persona ansiosa está demasiado despierta, hiperconsciente, quemando sus reservas vitales en una hoguera de preocupaciones imaginarias. Steiner señala que el antídoto contra este exceso de frialdad y muerte en la cabeza no es más intelecto, sino calor en los sistemas metabólico y motor. Necesitamos pensar con el corazón y actuar con las extremidades. La voluntad humana duerme en los músculos, en la sangre. La cura para la alienación mental reside en la acción física consciente y rítmica, no el ejercicio mecánico del gimnasio, que a menudo es solo vanidad, Lucifer o repetición, Ahriman, sino movimiento lleno de significado, euritmia, trabajo manual, jardinería, arte. Cuando las manos trabajan con amor, el cerebro descansa y se regenera. Llegamos entonces al punto de máxima tensión, al clímax de esta batalla espiritual. Steiner no nos dejó huérfanos en medio de la tormenta. Señaló la regencia del arcángel Miguel, el espíritu de nuestro tiempo. Miguel no es una figura religiosa pasiva, es el arquetipo del valor cósmico. La depresión y la ansiedad son, en última instancia, crisis de miedo, miedo al vacío, miedo al dolor, miedo a la aniquilación. Ahriman y Lucifer operan mediante el miedo y la seducción. Miguel opera mediante la libertad y el coraje. La imagen de Miguel sometiendo al dragón no es la de matarlo, sino la de mantenerlo bajo control, a sus pies. El dragón es nuestra propia naturaleza inferior, nuestros impulsos descontrolados, nuestra inercia. No debemos matar nuestro ego ni nuestros deseos, como predican algunas espiritualidades ascéticas, pues esto nos debilitaría para la vida en la tierra. Debemos, en efecto, domar al dragón con la lanza de la voluntad espiritualizada. La depresión es el dragón que se sienta en nuestro pecho, asfixiándonos. La ansiedad es el dragón que nos escupe fuego a los ojos. El acto micaélico es elevarnos interiormente y mirar al dragón a los ojos. Pero ¿cómo? ¿Cómo convocamos esta fuerza cuando nos sentimos como gusanos? Steiner nos da la clave de oro, el pensamiento libre de los sentidos, la capacidad de concentrar la mente en un concepto puramente espiritual, un ideal, una imagen geométrica, una frase sabia, y mantener este enfoque a pesar del caos emocional circundante. En este breve momento de pura concentración, el ser humano se vuelve invulnerable. Crea un centro de gravedad que no es de este mundo. Es la calma interior que Steiner describe exhaustivamente en Conocimiento de los Mundos Superiores. Esta calma no es la ausencia de problemas, sino la presencia del espíritu. Cuando cultivamos estos momentos de silencio activo, comenzamos a tejer un nuevo cuerpo, el cuerpo espiritual, inmune a la depresión. La depresión ataca al alma, no al espíritu. Si logramos elevar nuestra conciencia, aunque sea por segundos, del alma herida al espíritu observador, comienza la sanación. Es el nacimiento del verdadero ser, aquel que observa la tormenta sin mojarse. Así, revelamos el propósito secreto del sufrimiento mental contemporáneo. No es un error biológico, es un nacimiento forzado. La humanidad está siendo presionada contra la pared, de modo que no le queda otra opción que mirar hacia arriba. Si la vida material fuera perfecta y satisfactoria, jamás buscaríamos el espíritu. El dolor es el cincel del escultor, que rompe la piedra tosca para liberar la forma divina. Quienes sienten la depresión más profundamente suelen ser las almas más antiguas, las más sensibles, aquellas que ya no pueden conformarse con la superficialidad del mundo del consumo. Ustedes son los canarios en la mina de carbón, sintiendo el gas tóxico del materialismo antes que los demás. Su dolor es un signo de salud espiritual, un signo de que su alma rechaza lo falso,
La enfermedad no es depresión. La enfermedad es la adaptación a una sociedad profundamente enferma. La depresión es la reacción saludable de un organismo espiritual a un entorno tóxico. Por lo tanto, la solución no es volver a la normalidad, porque la normalidad fue la causa del problema. La solución es la metamorfosis. Es necesario adoptar una nueva higiene oculta. Así como nos cepillamos los dientes, debemos purificar nuestra alma. Steiner sugirió la práctica de, mirando hacia atrás, la revisión nocturna. Antes de dormir, visualiza tu día al revés, desde el momento presente hasta que despiertes, pero imagínate como un personaje externo, sin juzgar, simplemente observando los hechos. Esto te desvincula de los acontecimientos, disuelve las emociones no digeridas y evita que te envenenen el sueño. Esto fortalece la memoria, la fuerza de voluntad y el control sobre tu destino. Es una herramienta poderosa para recuperar las riendas de tu vida de las manos de un subconsciente caótico. Además, es necesario vigilar la alimentación de las impresiones. ¿Qué permites que entre en tus ojos y oídos? ¿Noticias de terror? ¿Música discordante? ¿Películas violentas? Esto es alimento para el dragón. El alma necesita nutrirse de la belleza objetiva, mirar el cielo estrellado, contemplar la simetría de un cristal, escuchar la música de los grandes maestros clásicos. Estas no son actividades de ocio, son transfusiones de sangre etérea. El arte terapéutico, la pintura, el modelado, ayudan a exteriorizar lo estancado. Cuando plasmamos nuestro dolor en arcilla o color, deja de estar dentro de nosotros y comienza a estar en el mundo, donde podemos lidiar con él. Nos acercamos al final, pero no a la conclusión. La visión de Rudolf Steiner nos deja una enorme responsabilidad y una esperanza inquebrantable. La responsabilidad es que nadie puede sanarnos excepto nosotros mismos, a través del despertar de nuestro ser. Ningún médico, ningún gurú, ninguna píldora realizará la labor de dar a luz a tu propio espíritu. Pero la esperanza es que no estamos solos. El universo entero espera este despertar. Las jerarquías espirituales, los ángeles, los arcángeles, solo esperan una señal de nuestra voluntad de intervenir. La señal no es un grito de auxilio, sino un acto de valentía interior. En el momento en que decides, en medio de la oscuridad más absoluta, encender la pequeña vela de «quiero comprender, quiero evolucionar», el cosmos responde. La depresión y la ansiedad, bajo esta luz, dejan de ser monstruos invencibles y se convierten en severos guardianes. Bloquean el camino de regreso a la inconsciencia infantil, obligándonos a avanzar hacia la dolorosa, pero liberadora, conciencia del espíritu. La noche oscura del alma precede al amanecer del espíritu. Si ahora estás en la oscuridad, recuerda esto. Es porque te estás preparando para soportar una gran luz. No abandones el proceso. La oruga debe disolverse por completo para que nazca la mariposa. Estás en la fase de disolución. Confía en la sabiduría del proceso. Confía en la arquitectura oculta de tu ser. Eres mucho más vasto, más antiguo y más poderoso que la pequeña personalidad que sufre hoy. Que estas palabras no solo sirvan de consuelo, sino como una espada, la espada del conocimiento que corta las ataduras de la ilusión. Levántate, alma humana. El mundo necesita tu luz, no tu sombra. El sufrimiento ha sido el camino hasta aquí. De ahora en adelante, que el camino sea la conciencia. La era de la fe ciega ha terminado. La era de la visión espiritual ha comenzado. Ten el coraje de ver. Si este contenido te resonó, si sentiste la resonancia de estas verdades en tu alma, dale a me gusta, comenta tu experiencia y suscríbete al canal para más revelaciones. Tu interacción ayuda a que este mensaje llegue a otros que también necesitan salir del laberinto. El viaje continúa.